este fanfic no me pertenece. El link del autor está en la descripción. Capítulo 9. Chispas. Naruto. Crónicas de Uchiha. Nota. Antes de continuar, debo aclarar algunos puntos de los errores que me fueron señalados y que voy a corregir en un futuro cercano, pero esta nota es para todos aquellos que ya la han leído y están confundidos acerca de esas partes. Resulta que mencioné a Tobirama como el abuelo de Tsunade en un capítulo anterior, fue un error de mi parte. Ella es su nieta y yo escribí ese error en el flujo del capítulo, así que les agradezco a todos que me lo hayan señalado. Pero pretendía que fuera un símbolo de lo mucho que se preocupaba por ella, pero como confunde a tantas personas que analizan todas las partes técnicas de la historia, quise dar una aclaración previa a ese punto en particular. Misa y Roku que se mencionaron en el capítulo anterior son los padres de Tsunade Aka, los hijos de Hashirama y Mito, a quienes Tobirama considera casi tan cercanos a sus propios hijos. Un error que fue completamente involuntario fue mi mención de Sandaime Raikage en un capítulo anterior que un buen lector señaló en una revisión como extraño. Desde este momento, el Niraime reina ya que la línea de tiempo es diferente, así que ten eso en cuenta y perdóname, porque estoy divagando, pero estos capítulos son todos de mi parte y no están en subversión beta. Los que señalan cualquier defecto que pierdo en mis relecturas y trataré de solucionar el mayor número de posibilidades posible en cuanto tenga la oportunidad, pero hasta entonces tengo en cuenta estos puntos. Konohagakure no Sato. Saltar el tiempo 2 días después. Clink, clink, clink. El sonido del tintineo de metal con el metal sonó en toda la oficina de Hokage, los sonidos sonaban mientras Tobirama Senju se ponía su armadura de batalla sobre sus ropas negras y azules habituales. No lo había usado desde hacía bastante tiempo, no es que eso lo hiciera sentir mejor hoy. Pero los tiempos desesperados exigían medidas desesperadas. Y él no estaba tomando ningún riesgo hoy. Buscó su bolsa de cadera, se la ató a la espalda y se enrolló los vendajes en el muslo para sujetar la funda de la pierna. Finalmente, con la palma de la mano apoyada en la empuñadura sin cuchillas del Raijin no Ken, la levantó y la miró con tristeza por un momento, antes de deslizarla hacia atrás y hacer clic en su propia funda personal, con una herida en su cadera horizontalmente en la espalda. No era un hombre para rehuir el desafío de una batalla, no es que fuera lo suficientemente descuidado como para cargar a ciegas como un pollo sin cabeza en una emboscada en primer lugar, como iba a hacer hoy. Pero los riesgos que había recibido hoy habían sido demasiado altos, ya que incluso si la menor posibilidad de que sus hijos regresaran a la seguridad estuviera a su alcance, no podía darse el lujo de perderlos sin importar qué pasara. Hoy no, jamás. ¿Estás listo? Una voz surgió detrás de él, haciéndolo asentir bruscamente sin volver a mirar a su viejo amigo Sasuke, quien en cuestión, tenía su propia versión de una armadura de batalla marrón que se ajustaba a la azul del Senju. Tobirama bajó su pierna, girándose para mirar de nuevo a su escritorio, mientras colocaba la placa frontal con la insignia de la hoja en su frente que coincidía con la que Sasuke se puso y ambos asintieron entre sí al unísono. Ambos shinobis legendarios, armados hasta los dientes, hubieran sido suficientes para que la mayoría de las personas se encogieran ante sus fuerzas con meras miradas en ese momento. No muchos poseían el descaro de decir que podían estar de pie ante su mera presencia en esos atuendos sin sentir al menos los más mínimos intimidatorios de sus meras presencias, no cuando estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para hacer el trabajo. Vámonos. Tobirama declaró en su tono generalmente plano y en blanco, caminando hacia Sasuke y agarrando el hombro de su amigo con la palma de la mano. Miró a los interrogantes ojos de Sasuke y supo lo que quería preguntar en solo un momento, como siempre el jefe del clan Sarutobi que no necesita expresar sus dudas a su compañero de armas. Voy a ir a sin a nosotros en las fronteras del país de hierro, sobre otra ceja levantada, él explicó con más detalle. No podemos ir a pie y hacer que nos embosquen un plan estúpido de antemano. Explicó en detalle, obteniendo un asentimiento satisfecho de Sasuke. Sabía lo que intentaba hacer el Kage sin siquiera tener que pensar en el asunto, su experiencia en la batalla ni siquiera necesitaba que lo pensara. Tales fueron sus deducciones y habilidades de razonamiento instintivo después de tantas batallas. Salvando su chakra simplemente yendo hasta las fronteras, y luego yendo a pie para tener el tiempo necesario para recuperarlo ya que la distancia era tan grande y si lo admitiría o no, sus números primos eran ya mucho tiempo atrás. Por eso, siempre confiaron en la experiencia y la astucia mucho más en estos días, en lugar de la fuerza bruta y los tacles como solían preferir en los días más antiguos de las eras en guerra e incluso en los de la Primera Gran Guerra. Vamos, tenemos algunas cosas que hacer y gente para saludar, Sasuke murmuró de forma puntual y ambos desaparecieron en el aire un momento después.
cerca de las fronteras de hierro y fuego. Un pequeño pueblo desolado, que consiste en nada más que simples agricultores estériles, desprovistos de cualquier signo de vida. Parecía como si hubiera sido erradicado por una plaga años atrás. Sin embargo, eso estaba lejos de la verdad. Había sido evacuado unos días antes por orden del Miraime Raikage, que había enviado a su mejor shinobi para rastrear el pueblo. Ahora, sin embargo, el hombre estaba sentado en la casa del líder de la aldea de su sindicato de agricultores. El Raikage, el segundo de hecho, fue un hombre mejorado. Su cabello marrón oscuro con la piel bronceada oscura habitual por la que era famoso su país en muchos de sus habitantes, junto con ojos ámbar y varias cicatrices en todo su cuerpo, era un espectáculo bastante intimidante. Las cicatrices en cuestión se usaron como su orgullo y alegría de batallas exitosas a lo largo de los años. Su hombro derecho se puso un brillante tatuaje negro con el kanji para relámpago negro grabado en relieve de forma permanente en su piel. Se sentó en la gran silla de cuero, con la mejilla apoyada perezosamente sobre la palma de la mano con varios de sus mejores shinobi acomodándose, alrededor de la sala en varias sillas, afilando sus cuchillas o revisando su equipo con nerviosa anticipación para los próximos eventos. A desarrollarse. ¿Realmente crees que vendrá? Preguntó una voz ronca, el tono no era tan educado como debería haber sido al hablar con un hombre de su estatura, e incluso podría haber sido pasado tan grosero por algunos. Pero lo dejó deslizarse, porque hoy eso es. Sí, incluso un idiota puede oler que esto es una trampa, señaló otra voz grosera, pero no les prestó atención y siguió golpeando su dedo índice sobre la mesa mientras esperaba al pequeño enviado de Leaf, que no tenía duda que lo saludarían con su graciosa presencia en este hermoso día, mientras él los recibiría con los brazos abiertos. No las armas con las que uno abrazaría a un invitado, sino las que se usan como herramientas para la destrucción, que son. Él vendrá, dijo su voz profunda y masculina con confianza, sin una onza de duda entrelazada en sus palabras. La declaración hizo que todas las acciones alrededor de la sala se detuvieran momentáneamente, y mirémoslo de forma interrogante para una explicación más detallada sobre eso, ya que cada uno de ellos tenía sus propias dudas sobre ese asunto. Esos tontos de la aldea Leaf son muy fáciles de leer por cualquiera. Piensan con sus corazones y sienten con sus cerebros, serían polvo ahora si no fuera por la rareza de las líneas de sangre que maldijeron a Ashirama Senju acumulado dentro de sus muros antes de su muerte. Gruñó, apretando el peso del papel bajo su agarre y rompiéndolo en astillas brillantes con la fuerza bruta de su gran puño. Esta era su oportunidad de debilitar ese escupitajo de una tierra que había reinado sobre ellos en la guerra pasada y apretó el título de ser la más poderosa de las aldeas shinobi durante demasiado tiempo de lo que podía tolerar, con un temperamento tan corto como el suyo. No fue demasiado largo. Pero Kumo reinará supremo sobre todo el poder de las naciones elementales, y con nosotros en la cima, nadie se atreverá a cuestionar nuestras formas militaristas. Todo lo que consideren precioso será nuestro, de eso pueden estar seguros. Habló con orgullo mientras apretaba el polvo brillante que acababa de aplastar fuertemente para hacer su punto. La moral de sus hombres aumentó con cada una de sus palabras y no pudo evitar sonreír al ver el fuego y la sed de lucha dentro de sus ojos. No esperaría nada menos de ellos, había nutrido a su pueblo de esa manera durante demasiado tiempo que la corta permanencia de su predecesor después de haber sido declarado muerto en la guerra pasada. Kumo ya no mimaba a sus shinobi como los de la hoja, los entrenaban como máquinas para que fuesen para lo que nacieron. Actuar como meras máquinas de matar, siempre y cuando los tiempos lo requieran. No había lugar para las emociones en el campo de batalla. Las emociones fueron un obstáculo que mató a todos y cada uno de los shinobi en sus deberes. La fuerza del pueblo fue lo primero antes que nada. Estas fueron las enseñanzas de sus shinobi con cada día de su vida, ya sean Chunin, Hounin o incluso Genin. Señor, la barrera sensorial ha recogido 2 fuentes de chakras muy grandes que nos llegan a paso rápido desde la frontera. Un hombre entró corriendo con la noticia de que había estado esperando unos días. Las palabras eran como un ungüento para una picazón en sus oídos y el Raikage sonrió con suficiencia, su dedo deteniendo su movimiento de tapping cuando vio que todos los ojos se volvieron hacia él. Cada uno de ellos esperaba sus órdenes. Pero solo tenía uno. Vámonos. Habló en voz alta, antes de desaparecer en un relámpago negro con todos sus hombres que lo seguían, momentos después, con sus propios parpadeos. De vuelta con Tobirama y Sasuke. ¿Sientes a alguien, Tobirama? ¿Ya casi llegamos?, preguntó Sasuke en voz baja y tranquila, saltando de una rama a la otra haciendo que el estoico Senju se detuviera bruscamente y levantara su mano en medio ariete y selle mientras cerraba los ojos para concentrarse.
Sus sentidos se expandieron en un segundo y, tal como había esperado, las firmas de chakras comenzaron a ser detectadas una por una como pequeñas balizas en una grilla generalizada que estaba recorriendo con sus sentidos. 1, 2, 3, contó todas las firmas que pudo sentir, y las contó todas antes de dejar que sus ojos se abrieran con una mirada seria dentro de ellos mientras dejaba caer su sensorial. Sasuke miró a su amigo con expectación, aguardando su respuesta con una mirada cautelosa, y le devolvió el saludo cuando el hombre asintió afirmativamente para hacerle saber que, efectivamente, los había detectado. 15 firmas de chakra, la élite Jonin por lo menos, y 3 firmas de chakra a nivel de Kage, declaró rotundamente y Sasuke soltó un agradecido silbido de lobo cuando ambos hombres cruzaron sus brazos en silencio, al unísono. ¿No se arriesgan, eh? Pero, ¿qué pasa con Misa y Roku? ¿Sientes alguna de sus firmas? El anciano Sarutobi cuestionó, recibiendo una sacudida negativa de la cabeza de Tobirama. Todavía no, tal vez los estén reteniendo en un lugar donde se suprimen sus chakras, Tobirama murmuró en profundo pensamiento, haciendo que Sasuke lo mirara preocupado con un toque de tristeza en sus ojos. No era tan optimista como él en este momento, 2 senjus de sangre pura al alcance de Kumo. La idea en sí dejó solo 2 puntos para ser considerados dentro de su mente experimentada y veterana. O bien los estaban sosteniendo entre ellos, para usarlos y obtener inteligencia de ellos como les plazca. Lo cual no creía que se arriesgaran por el temor de que Konoha invadiera de alguna manera para sacarlos y permitir que un ataque quirúrgico de ese tipo tuviera lugar en sus paredes por una amenaza, en esos momentos tan sensibles, no menos. O habían hecho lo que él pensaba que tenían. Los mató y los atrajo a una trampa para deshacerse de ellos y bajar la moral de la hoja cortando la cabeza que los guiaba a todos, y obtener una posición ventajosa al borde de la guerra. Esto era lo que haría cualquier aldea militarista como Kumo. Luego estaba la tercera y menos esperanzadora solución a la que Tobirama estaba aferrado a sus esperanzas. Que hayan sido mantenidos como rehenes para ser utilizados como apalancamiento contra ellos por alguna razón, que era la opción más volátil para que cualquiera la tomara. Pero por la vida de él esperaba que su deducción se demostrara como errónea por primera vez y la tercera opción era la que habían tomado. Espero que esta vez también tengas razón, Tobirama, murmuró para sí mismo y siguió la pista de Tobirama hasta el punto en que las 3 firmas más grandes estaban convergiendo. Cualquier otro día podría haberle disuadido de sus idiotas esperanzas, pero el asunto era demasiado delicado como para que pudiera incitar al Senju sin emociones y como lo hubiera hecho normalmente. La exuberante vegetación de los árboles cedió, y ambos hombres saltaron sobre el llano que había entrado en medio del extenso y denso bosque. Sasuke se detuvo, siguiendo el ejemplo de Tobirama, cuyos ojos se habían estrechado enfrente de él. Sasuke siguió su mirada y, efectivamente, él también podía ver a alguien que se abría camino a través de los árboles directamente hacia ellos. Sasuke se sorprendió cuando vio al Nidaime Raikage saltando desde el follaje que cubría sus miradas con 2 de sus Jounin flanqueando sus costados. Pero eso no fue lo que perturbó al anciano Sarutobi. Fue la expresión que fue cementada, casi pegada en el rostro de la sombra del relámpago que lo desconcertó hasta el final. Tenía una cálida sonrisa. Konohagakure no Sato. No tenías que pagar por eso, ¿sabes? Murmuró Tsunade, tomando otra lamida de su cono de nieve mientras caminaba por las calles de los complejos del clan Uchiha con su habitual sonrisa alegre grabada en sus pálidos labios rosados. Sus ojos color avellana se volvieron hacia un lado, solo para ver una mano que se dirigía hacia su cara antes de que le tocara la frente como de costumbre, con un pequeño toque de sus dedos índice y medio en un toque suave. No pudo evitar fruncir el ceño al ver la misma sonrisa tranquila que había visto casi 100 veces ahora adornando sus propios labios, mientras ella frotaba infantilmente su frente con su mano libre. Ella habría respondido con una risa por ese hábito molesto de él, es decir, si no hubiera estado demasiado inmersa en su cono con sabor a menta en sus manos, cortesía de alguna gracia consciente de su compañero de ojos azul bebé. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Preguntó con su voz cada vez más curiosa, entre sus lamidas de ella, ahora medio cono perdido. La cara de Naruto se volvió una de contemplación al escuchar su pregunta. Sus manos, que ya estaban excavadas en el fondo de sus bolsillos, excavaron aún más, su cabeza se levantó para ver el cielo azul en calma con una sola nube blanca flotando en el día claro. Tsunade observó con curiosidad inocente, su rostro le mostró que estaba pensando mucho y que se le ocurriría algo increíble. No sé, respondió finalmente, un indefenso encogiéndose de hombros arruinando sus hombros. Ella hizo lo único que pudo. Ella bajó el sudor. Kai, ella murmuró, mirando hacia adelante y continuando en su trabajo para devorar su bocadillo.
No estaba de humor para parlotear y arruinar su tiempo a solas en un día tan hermoso y sereno. Yosh. Una voz resonó detrás de ellos, y Naruto suspiró cansadamente ya sabiendo que era lo que venía por él. Tsunade se dio la vuelta, tomó su último bocado del cono y tiró el pañuelo a un lado solo para ver un spandex verde, una bufanda naranja y unas polainas que llevaban a Genin directamente hacia ella. Ella se golpeó las manos con una sonrisa, haciendo que Naruto retrocediera un paso mientras tragaba suavemente esa sonrisa maliciosa de dos caras que él sabía muy bien. La kunoichi echó su puño hacia atrás, la monstruosidad verde se dirigió directamente hacia los dos y le mostró una deslumbrante sonrisa con los brazos abiertos para abrazarlos a ambos en un feliz abrazo. ¡Bam! Dui se disparó de regreso de donde venía tan pronto como su puño hizo contacto con esa cara brillante y Tsunade aplaudió alegremente. Ahí eso se encarga de eso. Le dije que no me abrazara así, dijo ella con un tono alegre, y fue el turno de Naruto de surar las palabras. Él no tenía la intención de incurrir en su ira sobre él, así que hizo lo inteligente. Empezó a golpear al inconsciente Dui con un palo. Esta fue aparentemente la escena en la que Sakumo entró. Una Tsunade feliz y de aspecto engreído, un Dui inconsciente que murmuraba sobre Kunoichi juvenil en un estado de mareo mientras Naruto lo estaba golpeando con un palo. Él sonrió, si hubiera sido alguien más, podría haberse sorprendido, pero estos eran sus amigos extraños de los que no podía tener suficiente. Así que comenzó a golpear a Dui con un palo también para unirse a su amigo en su esfuerzo juvenil. ¡Oí! ¡Dui, vamos, hombre, despiértate! Sakumo lo sacudió bruscamente. El chico en spandex parpadeó, y parpadeó otra vez mientras sus ojos intentaban recuperar su enfoque. Yosh. Tal juventud. Bomed y sus dos compañeros de equipo hicieron una mueca al tocar sus oídos. Realmente eres el epítome de Youth Tsunade-san. Resonó haciendo que la chica descarada se riera afirmativamente ante sus palabras. Oí Dui, ¿por qué estabas corriendo hacia nosotros? Preguntó Naruto, una vez más haciendo que el chico parpadee inocentemente antes de que sus ojos se abrieran en la realización. Cogió los hombros de Naruto, quien tuvo la sensación de presentir que esto no iba a terminar bien para él. Como si fuera algo nuevo. Me he encontrado un nuevo profesor juvenil, Naruto. El chico habló en tono serio, y todos los genios que lo rodeaban levantaron una ceja arqueada ante sus palabras. Incluso Tsunade se agachó a su lado y lo miró con pura curiosidad. ¿El maestro de Taijutsu que buscabas para Dui? Sakumo preguntó en tono escéptico, y suspiró cuando el chico le dio un pulgar hacia arriba junto con su deslumbrante sonrisa. Sí, Sakumo, finalmente he rastreado al hombre. Una vez más, la voz del chico fue muy seria, a diferencia de su yo habitual, que les mostraba lo mucho que significaba para el chico. Sus amigos no pudieron evitar sentirse felices por él. Pero se negó a enseñarme nada. Dice que no valgo la pena enseñarle nada, susurró el chico, con una voz pisoteada mientras miraba su regazo con una mirada triste. ¿Qué? ¿Pero por qué te rechazaría? Esta vez, fue sorprendentemente Tsunade quien había expresado la pregunta en voz alta. El chico dejó escapar un fuerte resoplido, sus ojos brillaban pesadamente y tanto Sakumo como Naruto parecían listos para matar al bastardo de un hombre que había roto con su amigo. Sin duda debe haber dicho algo realmente malo. Dijo que no tenía coraje, de hecho, no tenía ningún tipo de juventud, sollozó con fuerza, sin darse cuenta de que sus compañeros de equipo tenían fallas en la espalda. Tsunade se rió alegremente, acariciando su cabeza como lo hizo con Kiara para hacer que él la mirara con lágrimas. ¿Y qué? Ve y muéstrale de qué estás hecho. Ella lo animó, aunque su sonrisa se puso un poco nerviosa al ver una nueva llama, literalmente, de hecho, se encendió dentro de sus ojos. Yosh. Bome, yendo a abrazar a la chica que había avivado sus llamas de juventud con solo unas pocas palabras. Plomp. La suela de Tsunade se encontró con su rostro para detenerlo en su lugar, mostrando una buena parte de su flexibilidad para estirar su pierna tan alto mientras estaba agachada sobre sus rodillas. Una brisa imaginaria voló junto a ellos mientras se quedaron en esa posición por un momento. No. Abrazándome. Yo. Ella regañó severamente, y el chico tuvo la decencia de volverse un poco tímido ante sus extrañas tendencias que tendían a adelantarlo bastante a menudo. Vamos, Bui, escuchó a Naruto decir, y se giró para mirarlo con una expresión perdida en su rostro. Sí, vamos a mostrarle lo que tenemos. No debería haber subestimado a un miembro del Escuadrón 7. Sakumo aplaudió y Dui sonrió genuinamente. Realmente estaba contento de haber fallado 2 veces si eso le permitiera formar un equipo con estos muchachos. Realmente valió la pena al final. Vamos entonces.
Hizo un boom y salió corriendo, sus tres amigos siguieron de cerca al chico que estaba dejando un rastro de polvo a su paso. Naruto y Sakumo estaban un poco molestos cuando empezaron a acercarse a las afueras de la aldea. Pero no obstante, siguieron a su amigo, que saltó de una rama y apuntó con el dedo a una finca de aspecto abandonado en medio de la nada. Este es el dojo que él usa, chicos, recibió tres asentimientos de sus compañeros que comenzaron a abrirse paso hacia la entrada del dojo. Tsunade miró a su alrededor, el lugar estaba bastante fresco ahora que lo había mirado más de cerca. En su mayoría estaba abierto, con un edificio antiguo cerca del centro que da a los residentes un montón de espacio. Su cola de caballo se estremeció cómicamente como una antena, mientras que sus ojos se abrieron ante la nueva sensación de algo vagando alrededor de sus caderas. Su palma se abrió y se retorció por instinto, y por supuesto, los muchachos que estaban delante de ella escucharon un fuerte ruido que hizo que varias aves salieran volando de sus lugares de descanso. Hentai. Su grito agudo y el ruido de las bofetadas que resonó en el entorno hizo que los tres chicos se dieran la vuelta para ver a Tsunade cubriéndose las caderas con las manos mientras su rostro estaba enrojecido por la ira y la pura vergüenza. Tsunade, Naruto tragó saliva cuando vio que su cuello se cerraba contra él con una expresión absolutamente lívida en su rostro. ¿Qué pasó? Finalmente salió en un intento de calmar a la chica. Señaló con el dedo un lío humeante cerca de las paredes de la finca y todos ellos entrecerraron los ojos hacia el anciano ligeramente nervioso que tenía una estúpida sonrisa en su rostro. Sensei. Todos se sorprendieron al ver a Dui llorando lágrimas de anime mientras trataba de despertar al mareado anciano. Ese pervertido es tu sensei. Su voz era incrédula y Dui dio un simple asentimiento, suspirando aliviado de que el hombre estaba bien. Naruto y Sakumo también suspiraron, aunque este era uno que señalaba la desesperanza de la situación. De todas las personas en el mundo, Bui, tienes la mejor suerte de todas. La voz de Sakumo estaba cargada de sarcasmo que su compañero de equipo no detectó. ¿Ves? ¿No es el más joven? Los dos chicos sudaron mientras Tsunade lo levantaba por el cuello con una mirada severa en sus ojos. ¿Quieres a este pervertido patético como tu maestro? Ella hizo un gesto de asentimiento a cambio y entrecerró los ojos al chico. Estás mejor sin él. Ella finalmente salió viendo al lechero finalmente levantándose sobre sus pies. ¿Es esta la tarifa que me cobró por su aprendizaje, y luego la acepto? Dijo la anciana y jovial voz del hombre consciente, haciéndola ganar una marca en su cabeza. Te deseamos viejo pervertido, ven ahora. Nos vamos. Ella tiró al chico con ella cuando otra mano le tomó la muñeca solo para ver a Naruto mirándola con calma mientras él se encontraba con su mirada lívida. Tranquilízate, Tsunade, este hombre es el verdadero negocio. Sus ojos estaban fijos en el anciano estúpidamente sonriente que acababa de terminar de desempolvarse. Tsunade, aunque lo miró con incredulidad, pero su respuesta fue cortada por la opinión de Sakumo al respecto. Sí, se puso detrás de nosotros incluso cuando mis sentidos se expandieron. Y Naruto no es tan malo si alguien se acerca a nosotros tan cerca, sin decir que eres un sensor como yo, Tsunade. La voz de la razón de Sakumo la hizo parpadear en la realización. Si lo miraban así, ciertamente era verdad. Ella tampoco lo había percibido, por lo que él era bueno ocultándose al menos. Sí, dale una oportunidad, no está tan mal. Dui la consoló y ella lo dejó ir con un puchero ahora cruzando los labios. Lo que sea, solo manténlo lejos de mí. Ella murmuró al haberse distinguido en la discusión. Apuesto a que no te importaría si Naruto hiciera eso, una voz le susurró al oído para que todos pudieran escuchar y las reacciones fueron instantáneas. Sus mejillas se pusieron rojas como la remolacha, y antes de que pudiera decir algo, Sakumo estaba mirando hacia otro lado y silbando inocentemente. Apretó los puños y los abrió, haciéndolo unas cuantas veces para calmarse. Simplemente no era su día. ¿Qué quieren ustedes, hijos? La voz del anciano se volvió seriamente áspera, atrayendo todas sus atenciones hacia él. No eres el que dije ayer, ahora, no pierdas más mi tiempo, los ahuyentó en un tono despectivo. ¿Por qué no quieres entrenarlo? Fue Sakumo quien había expresado su pregunta y el hombre se detuvo en seco. Lo miró con una ceja levantada. Porque no vale la pena. Simplemente dijo, y los hombros de Dui se hundieron un poco. Los ojos de Naruto se estrecharon en la espalda del hombre antes de que él también se girara y comenzara a alejarse. Una cosa que odiaba con todo su ser, eran las personas que miraban con desprecio a su amigo sin siquiera darle la oportunidad de mostrar de lo que realmente estaba hecho. Vamos, Bui, no necesitas un profesor que se encargue de que los estudiantes vean su potencial de primera mano. Su voz era simple, como si estuviera leyendo el clima.
Los ojos del maestro Chen se movieron con irritación ante sus palabras, esos malditos Uchiha ciertamente sabían cómo enojar a una persona sin siquiera querer hacerlo en primer lugar. ¿No estás lleno de ti mismo? El anciano habló de repente, encontrando el único ojo de Naruto con uno de los suyos estrechado. El rubio continuó su camino ignorando por completo los comentarios sarcásticos del hombre. Espere. Su voz era estricta como si le estuviera ordenando, sin embargo, Naruto se detuvo y miró al hombre a los ojos. El anciano lo miró de manera calculadora, sus palabras habían atado una cuerda dentro de su corazón por todo lo que odiaba admitirlo. Hagamos una apuesta para hablar. Naruto levantó una ceja, sin entender lo que quería decir, pero no dijo nada y dejó que continuara con el humor del hombre un poco. Entrenas conmigo. Si me derrotas y me enseñas lo inútil que soy, le enseñaré a ese chico todo lo que sé. Se aventuró a entrar y Naruto asintió. ¿Y si pierdo? Sabía que las apuestas serían algo si él también perdía. Luego te disculpas inclinándote sobre tus rodillas y diciendo que soy un mejor maestro que cualquier otra persona que hayas encontrado, aunque todavía lo tomaré como aprendiz. Su voz era burlona, pero la cara de Naruto no revelaba ninguno de sus pensamientos. Rechazar sería deshonrar a la figura de su madre, al hombre al que pretendía reemplazar un día y al maestro que los había ayudado a superar las luchas como un genin hasta ahora, todos los que se habían aventurado a llevarlo a donde estaba hoy. Además, su honor estaba en juego aquí también. Tienes un trato, pero también te disculpas con Whis si pierdo. Sus amigos simplemente miraron estupefactos mientras los dos estrechaban la mano de un trato y el hombre le indicó a Naruto que lo siguiera. Naruto, ten cuidado, se dice que su taijutsu es incluso mayor que el del propio Hokage, Dui susurró, preocupado por su amigo y Sakumo también asintió. Sabía más que nadie, el orgullo era algo que Naruto colocaba bastante alto en su vida. Tsunade siguió mirándolo preocupado, no porque las palabras de Dui estuvieran haciendo nada para disminuirlos en lo más mínimo, pero sabía que él no se echaría atrás, no importaba lo que intentara convencerlo. Era aún más obstinado cuando alguien señaló su estaca por su orgullo y honor. El grupo entró en el dojo, mirando alrededor de la habitación de madera, apreciando lo bien que estaba, a pesar de la edad que la casa mostraba en el exterior. Está bien, vamos a empezar. El hombre habló alegremente, tirando a un lado su mantón que había puesto sobre sus hombros para que vieran su sencillo kimono con pantalones marrones a juego y sandalias de madera kabuki en sus pies. Naruto simplemente se quitó las sandalias para aprovechar la maniobrabilidad en los confines del piso brillante del dojo sin tener las sandalias para frenarlo, ya que llevaba una simple camiseta blanca y pantalones azules que no necesitaba. Más retoques que eso. No había esperado luchar en su día libre, pero ahora estaba bastante triste por tener que arruinar estas ropas aquí. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de su competidor. Las reglas eran bastante simples, me pegas un solo golpe limpio y ganas una victoria. Tienes hasta que el sol salga por el horizonte para lograr esa hazaña. La alegre voz del hombre habló, sorprendiendo a los cuatro en sus núcleos. ¿No puede ser serio? Tsunade preguntó con incredulidad, pero el hombre solo sonrió al ver los ojos estrechos y acusadores de Naruto. ¿Eso es 9 horas? ¿En serio esperas que ni siquiera te golpee una vez? Sakumo también estaba aturdido por la confianza, o por la flagrante estupidez que el hombre salía de su boca. No importa qué tan fuerte fuera su taijutsu, Naruto no se quedó atrás. Y eso no fue para decir lo letal que podría ser si decidiera dejar salir a su Sharingan en la batalla, que casi evitaría a otros aldeanos si pudiera. Lo veremos al final del día, ¿no? Se burló de ellos aún más y la mandíbula de Naruto se cerró. Separó los pies, con los brazos sueltos frente a él para entrar en el primer kata del estilo Uzumaki Taijutsu que Mito le había perforado. Era un estilo defensivo, solo para ser combinado con ninjutsu o especialmente con sellos si el usuario era lo suficientemente competente. Quería explorar si el hombre realmente era tan peligroso como Dui realmente creía que era o simplemente estaba soplando el aire caliente por nada en particular. Sin embargo, sus cejas se alzaron al ver la postura extraña del hombre. Su pierna izquierda estaba levantada en el aire mientras estaba parado sobre sus dedos del pie derecho, mientras que su brazo derecho permanecía a su lado sin vida con su izquierda delante de él en un movimiento hasta ahora, burlándose de él por el primer golpe. ¿Se está burlando de mí? No pudo evitar pensar, al ver al hombre poner un par de sus extremidades para descansar, solo para mostrarle lo absolutamente inútil que era en sus ojos. Ven ahora, ¿qué estás esperando?
El anciano se burló aún más, y Naruto no era alguien que desperdiciaba su oportunidad de tener una postura tan débil por parte de su oponente. Su cuerpo se disparó directamente hacia él a velocidades increíbles, sus ojos se enfocaron solo en sacar a ese hombre demasiado confiado para el conteo lo antes posible. Se levantó de un salto, se retorció alrededor de su pierna derecha e hizo una patada circular hacia ese brazo sin vida que sostenía a su lado, pero el hombre lo vio venir desde una milla de distancia. Su palma izquierda llegó a interceptar su patada, atrapando a su pantorrilla con una bofetada, pero su brazo ni siquiera dio una ligera vibración para demostrar que sufrió cierto impacto. Su mano apretó su pierna capturada, y Naruto hizo una mueca de dolor al sentir el agarre que se sentía como si unas tijeras de hierro lo hubieran atrapado en ese momento. Giró su cuerpo hacia arriba, elevando su torso a su nivel para lanzar un puñetazo directo a ese hombro abierto y sin vida que no estaba buscando usar en ningún momento. El maestro Chen simplemente se apartó un poco para dejarlo pasar inofensivamente con un movimiento resbaladizo e hizo que Naruto alcanzara el alcance mucho más de lo que había intentado, aunque causó que Chen aflojara su agarre sobre su pierna. Naruto aprovechó el momento y se agachó en el suelo, ignorando el dolor en su pierna para deslizar un círculo con su otra pierna para quitarle el pie al hombre. Chen, una vez más, saltó un poco, esperando deliberadamente el momento adecuado y apuntó su pulgar hacia abajo para aterrizar en la pierna de Naruto. Los ojos del rubio se ensancharon en agonía al sentir que todo su peso se concentraba en un solo punto de presión de su pierna y él bombeó chakra para disminuir el dolor mientras lo reforzaba aún más para resistir el brutal ataque a su hueso de la pantorrilla. Apretó los ojos al sentir que la presión aumentaba con un repentino perforado de chakra en el punto de contacto, pero la pérdida momentánea de la vista lo costó caro. Apenas vio la suela que entraba por su pecho y se cruzó de brazos cruzados para tomar el impacto. Un estallido de chakra junto con la fuerza inhumana del hombre lo lanzó hacia atrás, lanzándolo directamente hacia donde sus amigos estaban sentados como espectadores. Tsunade y Sakumo se apartaron por instinto para ver a Naruto pasar junto a ellos y directamente contra la pared detrás de ellos con un golpe. Naru. El grito de preocupación de Tsunade despertó a Sakumo de su aturdido estupor y él también se apresuró hacia su amigo fuera de servicio que bajó lentamente la guardia. Naruto miró sus punzantes brazos con una leve mueca, que probablemente contenía algunos huesos rajados, pero nada letal ya que los había forzado con chakra de antemano. Pero por la vida de él, no podía hacer que dejaran de temblar como hojas secas. Tal fuerza brutal, nunca antes se había enfrentado a un ataque físico tan brutal en su vida. Las suaves manos de Tsunade apretaron sus antebrazos dentro de ellos mientras brillaban en un color verde claro que mostraba su brillo de chakra médico que fluía dentro de ellos. Kami, Naru, ¿hay grietas en tus huesos?, susurró ella, sus ojos brillando con creciente preocupación al ver que la hinchazón comenzaba a aparecer dentro de ellos, y eso no era para decir lo que su pierna debió haber sufrido por el golpe que le había dado antes. Miró hacia arriba solo para estar aturdida al ver su cabello sombrear sus ojos mientras sus labios sostenían una sonrisa afectada. Él atrapó sus manos dentro de las suyas, deteniendo su curación abruptamente. Ella inclinó la cabeza hacia un lado, solo para encontrarse con la vista de su mirada. Lo que no eran sus contrapartes azul bebé eran hace un momento. Estoy bien, comenzó a levantarse, solo para ser derribado por la chica que lo fulminaba con la mirada. No estás bien. Esas son fracturas capilares, Naru, no deberías pelear con ellas o podrías complicar una simple hinchazón aún más, advirtió al chico que tenía sus ojos fijos en el anciano detrás de ella. Ella se mordió el labio al ver que él ni siquiera la estaba escuchando, a pesar de que estaba mintiendo un poco sobre sus brazos. Pero ese hombre era demasiado fuerte, ella podía ver que lo golpearían si aceptaba esto, perdería y sería derrotado en esa apuesta al mismo tiempo. Suna, déjame ir, él retiró sus manos con fuerza de sus muñecas. Ella quería detenerlo, pero Sakumo la jaló y negó con la cabeza negativamente, diciéndole que lo dejara pasar por ahora. Naruto le rompió el cuello, frotándose los brazos para detener su leve temblor solo para ver a su oponente con una sonrisa divertida en su rostro. ¿Regresas por más? No te tomé por ser un idiota, se burló, lo que no tuvo ningún efecto sobre Naruto, haciendo que su sonrisa se deslizara un poco. El chico estaba tan tranquilo como vinieron y no pudo evitar detestar esa ilegible expresión de calma en su rostro. El rubio ni siquiera fue disuadido, no en lo más mínimo de su ataque anterior. Naruto lo apuró en un borrón, no queriendo darle más oportunidades para un ataque. Su puño derecho fue por su barbilla, por lo que Chen solo echó la cabeza hacia atrás en el último segundo posible.
Su puño izquierdo siguió mientras inclinaba la cabeza hacia un lado para dejarlo pasar sin causar daño. Naruto pasó el brazo derecho para cortar la cabeza del hombre, pero saltó para hacer algo de distancia entre ellos, pero Naruto no tenía nada de eso. Saltó hacia adelante, una vez más, dándole una patada redonda a su mejilla que una vez más atrapó en su palma. Su Sharingan se encendió, al ver que los músculos de su brazo se contraían para indicar que quería torcerlo y torcerse antes de que el hombre incluso se hubiera movido. Siguió con su pierna izquierda, la rodeó con el cuello del hombre y se incorporó para sentarse sobre sus hombros en una maniobra flexible. Sus dedos se juntaron para hacer un puño doble sobre su cabeza que comenzó a bajar hacia la cabeza del hombre y terminarlo de una vez por todas. Pero Chen, como si alguien le hubiera arrancado la espina dorsal, cayó hacia atrás como una serpiente, lo que hizo que Naruto tropezara y cayera de sus hombros para esquivar su codo izquierdo por un pelo de su mejilla y girar hacia atrás para mantenerse a cierta distancia. Chen estaba bastante impresionado con la habilidad del chico, aunque todavía tenía mucho camino por recorrer antes de poder vencerlo en una pelea. No era conocido como el mejor maestro de taijutsu en las naciones elementales por nada. Pero sus ojos se agrandaron cuando Naruto se levantó y cambió su postura por completo. Sus piernas rectas y anchas, con sus brazos diagonalmente rectos hacia el suelo con las palmas abiertas hacia Chen. El puño interceptor. Naruto cruzó los brazos frente a su pecho, abriéndolos y cayendo en el primer kata de su estilo único. Estaba desperdiciando chakra forzando sus extremidades para soportar el brutal asalto del hombre con un estilo defensivo, no era el momento de ir al contraataque. Cualquier otra persona estaría preocupada, pero con su Sharingan podía predecir y esquivar el ataque del hombre mientras explotaba los agujeros entre sus combates, lo que aumentaba sus posibilidades y el tiempo de forma exponencial. Por mucho que le gustara la postura de Uzumaki, él no era Uzumaki ni era un Senju. Él no tenía sus reservas antinaturales ni su resistencia física para ir defensivamente con enormes salidas de chakra durante horas y horas. Pero él era un Uchiha, y sus instintos seguían siendo inigualables. La pierna derecha de Chen hizo contacto con el suelo, mientras que su brazo izquierdo saltó a la vida, lo que hizo que Naruto sonriera. El hombre ahora lo tomaba en serio. Sakumo, ¿cuál es esa postura? Eso no es lo que Mitoba le enseñó. Tsunade tiró de su manga solo para ver a Sakumo mirando atentamente la pelea y apenas prestando atención a sus palabras. Sí, Naruto no ha usado esto desde nuestro primer combate en la academia. Lo cambió completamente después de eso, pero supongo que lo estaba dominando por su cuenta, junto con el que Mito-sama debe haberle enseñado, supuso sus propios pensamientos mientras Dui no podía evitar mirar con admiración a su amigo. Pensar que había estado dominando no una, sino dos posturas era un pie en sí mismo. Y encima de eso, él estaba mostrando sus movimientos secretos solo por su bien. ¡Qué juventud! Más razón para su plan de convertirlo en su rival para que fructifique más pronto que tarde. Chen se apresuró primero esta vez, sus brazos se difuminaron para hacer golpes dolorosos a Naruto, quien ahora, para su sorpresa, comenzó a desviarlos eficientemente como si fuera una persona completamente diferente a la de hace un momento. Pero incluso él tuvo que admitir que el hombre era otra cosa, no había ni una sola apertura en su postura completamente lucrativa que pudiera explotar, y eso era decir algo en contra de sus ojos. Intercambiaron golpe tras golpe, y ninguno de los dos se lanzó contra Naruto, ahora uniendo su Sharingan, el chakra mejoró para resistir sus golpes, si faltaba un dodge y aumentaba su velocidad todo lo que podía, era capaz de pararse de pies a pies, se rumoreaba que el hombre tenía una destreza de taijutsu aún mayor que la de los 5 Kage. Unas pocas horas después, Naruto estaba sobre su rodilla, su cabello ensombrecía sus ojos mientras su respiración corría con el sudor que goteaba de su rostro como agua. Chen sonrió, una sonrisa genuinamente feliz por haber tenido una buena pelea con un niño que realmente había enorgullecido a sus antepasados, al llegar tan lejos como lo había hecho con un estilo olvidado desde hace mucho tiempo del que la gente ni siquiera hablaba de estos días. Naruto, detente, es suficiente. Dui llamó a su amigo con la preocupación clara en su voz. Sakumo apenas se contenía al ver a su amigo enloquecido por haber soportado tantas horas seguidas de taijutsu por el bien de un amigo. La mano de Naruto se dirigió hacia su cabello, agitándolos para que se sacudieran la sangre y el sudor, y levantó la vista con una sonrisa. Su Sharingan ya no estaba activo, ya que no tenía el chakra para mantenerlo activo por más tiempo de las grandes explosiones que había estado dejando entre sus intercambios para obtener una ligera ventaja. Pero el hombre no se había rendido ni en lo más mínimo. La última hora había sido brutal, con el hombre finalmente rechazándolo con ofensiva ya que su resistencia estaba cediendo ante él.
Si no hubiera sido por el entrenamiento de resistencia que Mito le había hecho pasar, habría caído al suelo inconsciente hace 2 horas. Si hubieras hecho todo lo posible, podrías haber aterrizado a un niño. La voz de Chen era cálida, conteniendo un toque de orgullo haciendo que Naruto sonriera cansadamente. Sus amigos lo miraban como si Chen fuera una especie de extraterrestre. ¿No había visto lo rápido que el rubio había estado de pie hasta ahora por horas y horas? ¿Así que te diste cuenta? Preguntó con voz ronca, con la garganta seca como un desierto, y recibió un pequeño asentimiento de Chen, haciendo que todos los ojos se abrieran de par en par. ¿Qué, te estabas conteniendo? Sakumo gritó en shock, no creyendo sus oídos, pero Naruto lo ignoró por el momento, demasiado ocupado tratando de recuperar el aliento. ¿Por qué te contienes? Preguntó Chen, la curiosidad se apoderó de él. El niño lo había impresionado, habían pasado años desde que alguien lo había impresionado tanto como él, se atrevió a decir. La visión de Naruto estaba perdiendo el enfoque ahora, la adrenalina se drenaba a medida que terminaba la carrera y sus instintos ahora se estaban apagando y daban paso al dulce entumecimiento. Conozco mis límites, susurró, su voz débil y Tsunade finalmente tuvo suficiente de sentarse en silencio al margen. Ella se apresuró a acercarse a él, resbalándose sobre sus rodillas en un instante y sin ver los grandes ojos de Chen que ni siquiera tenían palabras suficientes para contener su sorpresa ante lo que había oído. Tsunade se derramó sobre él, recorriendo instantáneamente su cuerpo magullado y destrozado con preocupación. Sus antebrazos se habían vuelto un poco azules al soportar todos los bloques durante sus combates en la última hora, sin nada que los protegiera de ninguna manera, a diferencia de cómo los había envuelto en una gruesa capa de cinta médica cuando estaba en su equipo de shinobi. Oye, ella lo calló en un suave susurro cuando trató de decirle que estaba bien, ahuecando sus mejillas al ver sus ojos medio cerrados y tapados. Cuando su rostro finalmente se dejó caer sobre su pecho y su respiración se estabilizó en suaves ronroneos. Finalmente se entregó a la dulce nada del puro agotamiento. Vaca, ella apretó su cabeza entre sus brazos con fuerza, la preocupación grabada en su rostro. Incluso después de todo eso, todavía no había dado un solo golpe a esa maldita vieja facha. Chen se quedó detrás de ella, con una sonrisa amable al ver a la chica abrazándolo como si fuera la cosa más frágil del mundo en este momento. No hacía falta ser un genio para ver la adoración pura y el cuidado que tenía por él en sus ojos. Ya se había dado cuenta de que estaba lejos de su alcance y habría reducido su resistencia si se hubiera esforzado por detener todas sus paradas. Incluso en el calor de la batalla y todas mis burlas, tenía la mente para pensar su situación racionalmente y actúen según sea necesario. El chico es otra cosa. Bien, los pensamientos de Chen se cortaron al ver a Sakumo y Dui detrás de Tsunade un poco lánguidamente. Ellos también querían controlarlo, pero ambos sabían cómo era Tsunade cuando se trataba de momentos como estos, y viceversa con el bot que ella había apretado en sus brazos de forma protectora como una mamá oso. Chen se acercó para quitarle el niño y ofrecerle algunos de sus ungüentos curativos naturales para que Sakumo lo detuviera bruscamente, quien lo miró como si fuera el estúpido. No, las palabras del anciano se apagaron al escuchar ese comentario y él se calló mientras fruncía los labios. Pero se soltó y fue a ayudar al niño que estaba aferrado a los brazos de Tsunade como un bebé. Chen se sorprendió cuando Tsunade lo miró peligrosamente, como si una mirada depredadora hubiera lavado su rostro gentil. Sus brazos le dieron al niño dormido un suave apretón de tranquilidad mientras su aura era francamente asesina. Aléjate de él, susurró peligrosamente, y los ojos de Chen se suavizaron al ver lo maltratado que estaba el chico, ahora que estaba quieto y arriba para que lo viera. No era de extrañar que la chica estuviera enojada con él por su condición y ahora entendiera por qué ese gaki de cabello plateado había tratado de detenerlo. Ella realmente habría arremetido si él hubiera dado un paso más cerca de ella, sin duda él había visto la furia pura y sin adulterar dentro de sus ojos. Los de Senju y los de Uchiha rara vez estaban enojados, realmente enojados. Pero cuando lo eran, la opción más inteligente era mantenerse fuera de su camino sin importar quiénes eran. Hashirama y Madara habían dejado 2 instantes históricos en el mundo para mostrarles de lo que eran capaces, si alguna vez los empujaban a un rincón. Y Kami, sea amable, el mundo aún temblaba de terror al recordar esos 2 eventos en sus vidas. Sus ataduras eran ciertamente profundas. Tsunade aflojó su agarre sobre el chico en sus brazos y se dio la vuelta, dejándolo apoyado en su espalda y levantándolo con un salto. Su mejilla descansaba suavemente sobre su hombro mientras dormía como un tronco y probablemente lo haría por un tiempo. Miró a Sakumo y Dui disculpándose por haberse ido así, quien sonrió comprensivamente y asintió, sabiendo que quería disculparse por irse así. Pero no podían culparla por eso.
Los dos chicos siguieron su ejemplo y comenzaron a seguirla, ya que de todos modos no tenían nada. Vuelve mañana para tu primera lección. La voz ronca de Chen hizo que se detuvieran a mitad de paso antes de continuar. Y lo siento por mi comportamiento hacia ti. Murmuró, claramente un poco avergonzado por tener que hacer esto. Sakumo sacudió la cabeza con diversión y sacó a Duio antes de que el chico comenzara a matar a su nuevo maestro o le hizo cambiar de opinión al dejarlo vivir después de eso. Tsunade caminó por el bosque, recorriendo las concurridas calles de las zonas residenciales del lado civil, mientras que al mismo tiempo obtenía extrañas miradas de todos a su alrededor. Ella no podía preocuparse menos por ellos en este momento. Sus pies la llevaron al único lugar en el que podía pensar en este momento. Los compuestos del clan Uzumaki. Viniendo. La voz apagada de Mito vino desde detrás de la puerta, antes de que se abriera con un clic para revelar a la mujer pelirroja con sus ropas habituales de pie allí. Sus orbes violetas se ensancharon al ver el estado de su aprendiz alojado en la espalda de su nieta, como una luz antes de que ella viera el ojo de Tsunade con una lágrima en la esquina de su conducto lagrimal. Ba-chan, cúrale, ella susurró suavemente, apenas conteniendo el estrangulamiento que amenazaba con controlar su voz. Los ojos de Mito se suavizaron al escuchar su pequeño resoplido e hizo un gesto para que la chica entrara, apurándola a la habitación que había reservado para Naruto hacía años. La pequeña heredera de Senju lo tumbó en el futón que Mito tendió y se sentó sobre sus rodillas a su lado, mientras Mito iba a recoger algunas toallas para limpiar su piel de esos rasguños y pequeñas heridas. Tsunade no pudo evitar dejar que la leve risita que escapó de sus labios cuando lo miró de cerca a su cara. Todavía estaba sonriendo mientras dormía, sin duda había disfrutado ese brutal asalto de un mástil en aquel entonces. Vaca, ella estalló en un ataque de risitas sollozando, él era tan condenadamente imprudente. Ni una sola vez tuvo sus ojos o vacilación en ese larguero, incluso cuando fue golpeado en el suelo o al final. Todavía se estaba levantando cada vez, contrarrestando e intercambiando golpes como si nada le hubiera pasado en primer lugar. Y a pesar de que en su mayoría había visto ese pequeño símbolo Uchiha en la parte posterior de su cuello, sabía que él había estado sonriendo todo el tiempo. Esa idiota era demasiado obstinada para su propio bien a veces, no es que ella fuera, Ark. A pesar de lo aborrecible que era admitirlo, no lo haría de otra manera sin importar lo que le dijera cuando estaba despierto. Su mano ahuecó su mejilla, una mirada suave ahora mirando su cara cansada y dormida con solo una pequeña sonrisa grabada en sus labios. Ella se inclinó, sin saber qué había pasado con ella. Sus labios se cernían sobre los suyos, podía sentir sus suaves respiraciones haciéndole cosquillas en los labios y sus ojos se entornaron. Ella se acercó más, casi presionando sus labios sobre los suyos. ¿Bien? La voz de Mito cortó el silencio de la habitación antes de detenerse en la pregunta al ver las mejillas enrojecidas de Tsunade y su postura rígida. ¿Te pasa algo, Tsunade? No pudo evitar preguntar al ver a la chica de actuación extraña, y miró confundida cuando la chica pasó junto a su costado en un destello de oro. La pelirroja parpadeó un par de veces antes de sentarse al lado del niño para comenzar a curarlo. Su nieta podría ser tan. Sus ojos se abrieron en shock al ver un pequeño roce de lápiz labial rosado en la mejilla de Naruto, justo cerca de la esquina de sus labios. Sus ojos se suavizaron y se rió ella misma, ahora entendiendo todo y limpió su mejilla con una toalla mojada. Parece que la molesté, ella habló entre risas, oh joven amor, reflexionó feliz. No le haría saber a la chica que había encontrado la marca que había dejado en su poder. Solo pensarlo así la hizo reír. ¿Cuánto podría burlarse de ella? O tal vez no. Simplemente dejaría que la chica lo resolviera todo, sabía lo grande que era Tsunade en asuntos como estos y podría tener un impacto negativo en ella si se diera cuenta de que había sido sorprendida en su intento. Pero hizo que su corazón se calentara porque la niña se estaba enamorando de un niño que sería digno de reclamar su corazón en el futuro. Sería un buen hombre para su pequeña Tsunade, después de todo lo que prácticamente lo había criado durante estos últimos años. Tobirama ciertamente se enojaría cuando llegara el momento de que los dos abrazaran sus sentimientos completamente el uno por el otro. O las alegrías de mirar desde un lado. De vuelta con Tobirama y Sasuke. Hokage Dono, es un placer que hayas hecho un viaje hasta aquí, el Raikage saludó calurosamente, no es que hiciera nada para engañar a los dos delante de él. Tanto Sasuke como Tobirama se miraron el uno al otro, antes de entrecerrar los ojos en el gran hombre pulido frente a ellos peligrosamente. ¿Cómo podríamos haber rechazado una invitación tan cálida? Preguntó Sasuke con severidad, su voz tan sin emociones como la que habría hecho que su compañero se enorgulleciera de cualquier otro día. Pero hoy no fue uno de esos días.
La sonrisa del Raikage se deslizó por un momento antes de que se apresurara a retroceder aún más que antes, convirtiéndose finalmente en una risa divertida que resonó en todo el silencio que los rodeaba como si acabaran de descifrar la broma de este siglo. ¿Dónde están?, preguntó Tobirama, su voz apenas por encima de un susurro. Pero la risa retumbante del Raikage cesó en un instante al escuchar sus palabras frías y heladas, incluso sus guardias se tensaron al ver sus ojos sin vida y la expresión que habría hecho que un cadáver se estremeciera en su ataúd. Ah, debes referirte a nuestros dos invitados. Ante el estrechamiento de los ojos de Tobirama, se detuvo antes de continuar sin inmutarse. Están de vuelta en el bosque bajo la vigilancia de mis mejores Jounins. Solo con esas simples palabras, Tobirama sintió como si el peso de una montaña hubiera sido levantado de sus hombros. El alivio se extendió por todos sus ojos antes de que él asintiera con la cabeza bruscamente, haciendo bien en ocultar todos los indicios de felicidad que estaba sintiendo por dentro. Sasuke, aunque no estaba tan entusiasmado como su compañero Senju a su lado. Algo no estaba haciendo clic bien, si no fuera por el enorme ejército del mejor Kumo que el Raikage había reunido, era su expresión lo que estaba sellando el trato en su mente. Algo estaba apagado, y lo estaba frotando de manera incorrecta. Pero en este momento se disgustó, permaneció en silencio y dejó que los eventos se desarrollaran naturalmente por ahora. Era demasiado tarde para los retiros, no era que hubiera ninguno en primer lugar, sin importar los resultados. ¿Te acompañaré a ellos?, preguntó el Raikage, y Tobirama asintió bruscamente. Sasuke apretó su mandíbula con fuerza, Tobirama claramente no estaba en sus sentidos en este momento. Lo que más despreciaba en el mundo le estaba sucediendo en este momento. Ni siquiera estaba sintiendo cuántas cosas no tenían ningún sentido en este momento. Sus emociones habían nublado completamente su mente. Sasuke miró a los dos guardias con el Raikage, quien se colocó detrás de él mientras uno se quedaba con el Raikage frente a ellos en una posición de reconocimiento de 3 puntos. Sus dedos se movieron por un kunai, pero se contuvo, solo por el bien de Tobirama, y caminó con sus nuevas escoltas hasta el centro de los bosques o cualquier trampa que hubieran tendido para ellos. El Jounin que caminaba al lado del Raikage miró a su líder por un segundo antes de sonreír y mirar hacia el camino que se encontraba frente a sus ojos. El Raikage tenía una sonrisa sedienta de sangre en su rostro, y él sabía por qué. Pronto la basura de Leaf lo sabría también. Durante unos minutos, el único sonido en el bosque parecía ser el canto ocasional de los pájaros, junto con el suave crujir de las hojas debajo de sus sandalias con cada paso que daban. ¿Cuánto tiempo más? Sasuke finalmente pidió romper el denso silencio que había caído en el grupo de Seisei, lo miró con un ojo solitario por un simple segundo, que pareció una hora para el mayor Sarutobi antes de mirar hacia adelante. Estamos casi allí. Su voz era cortada, muy diferente a la cálida voz de hace unos momentos y enormes campanas estaban sonando en la cabeza de Sasuke. Apenas se contenía para cortar la cabeza de ese bastardo, solo tomaría un momento y toda esta farsa terminaría en un golpe rápido. Pero Kami, maldita sea, Tobirama estaba completamente fuera de su zona y tenía que mantener la cabeza nivelada. De repente, entraron en un claro sin árboles por un radio de 10 metros, con nada más que un pino solitario en medio del claro circular. Estamos aquí. Ei susurró simplemente, y el corazón de Sasuke dio un vuelco cuando sus ojos se estrecharon en un pequeño trozo de hierba cerca de la base del árbol de pino. El parche de hierba se había vuelto negro. Cerró los ojos y miró hacia abajo por un momento. Sus dientes se apretaban, casi apretándolos entre sí mientras sus puños temblaban mientras los apretaba con fuerza lo suficiente para que sus uñas se clavaran en su carne y extrajeran algo de sangre. ¿Dónde están? Tobirama miró a su alrededor completamente ajeno a la agonía que había caído sobre su amigo, encontrando nada más que árboles a su alrededor. Finalmente fijó sus ojos en la espalda del Raikage, quien estaba sonriendo como un psicópata fuera de su vista. ¿Por qué están frente a ti, Lord Kage? Los ojos de Tobirama se entrecerraron ante su fuerte respuesta, pero siguió mirando hacia el pino. Sus ojos miraron fijamente cuando el Raikage levantó su mano con puro instinto, pero siguió el dedo que el hombre grande señalaba hacia la parte superior del árbol. Levantó el cuello lentamente, el Raikage giró para ver lo que había estado esperando ver todo este tiempo durante una semana, sin rasguños, durante años. Los ojos de Tobirama viajaron a través del follaje del árbol, antes de llegar a la cima y de repente, en un giro de reacción, su rostro se quedó en blanco. La escena era cualquier cosa menos la pesadilla que había estado esperando desde que las noticias de su captura lo habían golpeado hacía una semana. Misa y Roku estaban atadas a la rama superior con alambre de púas apretadas fuertemente alrededor de sus muñecas.
Sus ropas estaban hechas jirones, mientras que hematomas, cortes y varios signos de torturas inhumanas, incluyendo la decoloración de la piel, lo más probable es que el resultado de los métodos de tortura con veneno haya sido claro en sus cuerpos. Rayas sangrientas corrían por la corteza del árbol, signos evidentes de rastros de sangre, goteando durante horas y horas, mientras que sus cuerpos sin vida debían haber sido atados allí para que Kami supiera por cuánto tiempo. Fuera por los buitres para sumergir sus picos, o por los depredadores y carroñeros de la selva para cavar sus colmillos y garras en su carne fría. Tobirama, ¿cuidas de mis hijos, está bien? Eres el único con el que confío en sus vidas. Mito se parece demasiado a mí para ser considerado tan confiable como tú. La risa de Hashirama, junto con su estúpidamente sonriente cara, apareció su mente cuando la realización se asentó en su mente. Sus ojos se ampliaron a proporciones épicas, como los flashbacks de la infancia de Roku, hasta el último día en que se había casado con Misa. Cruzó sus ojos y una lágrima solitaria pinchó la esquina de su ojo. Por primera vez en décadas, sus ojos comenzaron a rebosar de lágrimas. El recuerdo de una Misa débil y con una sonrisa cansada, sentada en la cama del hospital, brilló en su mente. Su hija en todo menos sangre, sosteniendo un pequeño bulto cubierto con una chispa de vida profundamente dormida en sus brazos. Los cálidos sentimientos que había sentido al quitarle ese paquete de mantas, cuando ella trató de entregarle un pequeño tsunade en lugar de una violenta protesta de Hashirama estrangulada por las cadenas de Mito, mientras se reía de corazón al hombre humeante que estaba llorando histéricamente, al no poder ser el primero en sostenerla, seguía siendo el recuerdo más feliz que había guardado en su corazón durante tanto tiempo. Finalmente la presa se rompió, y como los ríos, sus lágrimas corrían por sus mejillas. Había fallado. Le había fallado a su hermano, le había fallado a Mito, le había fallado a Misa y Roku. Pero sobre todo, le había fallado a Tsunade y Nawaki. ¿Cómo se pararía frente a ella? Dígale lo impotente que era él mientras respiraba y enterraba a sus padres justo delante de sus ojos. ¿Cómo le diría al pequeño Nawaki cuando ese niño pequeño preguntaría dónde estaban su mamá y su papá y cuándo volverían a casa? Ajajaja. Finalmente, he hecho lo que muchos otros no han hecho antes que yo. Raikage se rió con una carcajada al ver las lágrimas en la barbilla de Tobirama y mojar la hierba cerca de sus pies. Todo el tiempo, su cara horrorizada miraba a los dos cuerpos colgados en el árbol en trance. Rompí la voluntad de hierro del Nidaime Hokage, el hombre dijo que no tenía absolutamente ninguna emoción, llora frente a nosotros como un niño patético debido al fruto de mis esfuerzos y, finalmente, mira que se da cuenta de su lugar, se rió de forma graciosa, y Sasuke se sacudió furioso cuando Tobirama cayó de rodillas con el último de sus palabras. Pero nadie había esperado lo que sucedió después. Los dos Jounin detrás de Tobirama, entrando para frenar al hombre caído, volaron como muñecos de trapo y directamente a los árboles detrás de ellos con grandes golpes en la cabeza. La tierra alrededor de Tobirama se agrietó, su cuerpo brotó con un brillo de chakra púrpura que exudaba una presión sobre el claro, como ninguno de sus residentes había sentido en la totalidad de sus vidas. Sasuke se volvió hacia Tobirama, con una expresión de asombro incrédulo grabada en su rostro solo para sorprenderse aún más al ver el cambio violento de expresiones de Tobirama. Había sido su amigo durante más de 3 décadas, y nunca antes había visto a Tobirama enojado. Pero ahora mismo estaba más que enfadado, o incluso furioso por eso. El hombre estaba absolutamente lívido. La loca sed de sangre que dejaba salir, hizo que los 3 equipos de Jounins temblaran en sus escondites, al ver los destellos de muertes pasar por sus visiones. El aura del hombre los hacía sentir como si estuvieran de nuevo en sus días geniales. Les estaba mostrando el poder de un verdadero Hokage en este momento, y la diferencia entre sus fortalezas nunca se había hecho más pronunciada que esto nunca antes. La mano de Tobirama se alzó y se dirigió hacia su pecho a velocidades increíbles que hicieron que el Raikage y el Jounin que estaban de pie a su lado saltaran hacia atrás por instinto del hombre delirante, con instintos de autodefensa dentro de sus mentes subconscientes veteranas. Su palma apretó la armadura de metal que protegía su pecho, apretando su aleación en un giro, como si estuviera hecha de una simple tela y las ataduras cerca de sus hombros se rompieran haciendo que la armadura cayera perdiendo de su hombro derecho. Rasgó el otro extremo tirándolo hacia adelante como si estuviera hecho de algodón simple y lo tiró a un lado rápidamente. Puso su pie hacia adelante con un pequeño golpe, que era tan claro como una campana para todos los que estaban cerca, y su chakra se disparó con sus movimientos, cuando su otra mano bajó a su cadera para agarrar la empuñadura de su espada de confianza y sacarla de ella. Funda. La hoja cobró vida, es un rayo amarillo cacareando con la intensidad de un león en armonía con el rayo azul que ahora rodeaba a su portador, Tobirama Senju.
Puso su palma sobre su rodilla levantada para apoyarse y ponerse de pie. Y una vez más su chakra se disparó una vez más con cada respiración de sus movimientos. Incluso Sasuke dio un paso vacilante hacia atrás, cuando Tobirama se puso de pie completamente y su cabello se agitó violentamente a lo largo de su brillo de chakra que había formado un pequeño vórtice alrededor de su cuerpo. Lo juro, su susurro hizo que cada par de ojos se fijaran en él. Sasuke tragó saliva, había olvidado lo poderoso que era realmente Tobirama después de años de que ambos permanecieran en silencio. Especialmente si los oponentes a los que se enfrentaba alguna vez lograron irritarlo. Pero estos tontos habían despertado a la bestia. No hay bestias, se parecía más a eso. Él mismo aumentó su chakra para permitir que una capa de chakra azul puro, ni mucho menos densa o poderosa, pero casi comparable al hombre en términos de cantidades como la de Tobirama, salga de sus confines y coincida con la de su amigo para lo que vendría ahora. Sobre la sangre de mis antepasados y antepasados que corre por mis venas. Juro por mi honor como Senju, no uno de ustedes, levantó su espada hasta el Raikage para afirmar su punto a todos, con una mirada de muerte destellando en sus ojos, que fue recibida por los propios furiosos de Ei con igual rencor. Y me refiero a que ninguno de ustedes, dejará este lugar con vida. Todos desearán la muerte cuando yo termine con usted. Marque mis palabras, porque serán las últimas. Su severa declaración hizo que cada uno de los ninjas de la nube se enfriara mientras Sasuke simplemente sonrió, una sensación de nostalgia se apoderó de él cuando él también soltó su placa pectoral y la arrojó a un lado. Aquellos solo se interpondrían en su camino hoy. Los ninjas de la nube solo pudieron sentir un resultado de esta batalla, ya sea de ellos o por sus enemigos. Y eso fue la muerte. Continuará.